¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Vamos rapidito a revisar nuestra pregunta en Twitter. La vemos aquí. El Estado venezolano demostró cómo allegados al señor Guaidó emprendieron acciones para embargar activos de Citgo, filial de PDVSA, mediante la minera Cristalex, con apoyo de Estados Unidos y así despojar a Venezuela de sus bienes. ¿Se benefició el pueblo con esta movida? Opine. Así es, el gobierno de Venezuela denuncia a la oposición por una operación ilegal de una empresa minera con el objetivo de robar activos de la estatal petrolera PDVSA concretados en Citgo mediante una orden de expropiación, emitida por una corte de Estados Unidos. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, señaló como insólita la decisión de un tribunal estadounidense de otorgar a la empresa minera Cristalex los activos de la filial Citgo con sede en ese país norteamericano, valorados por 1.400 millones de dólares. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Este es un día para hablar realmente de crimen organizado, de cómo un grupo de venezolanos pertenecientes al grupo Voluntad Popular, ustedes deben recordar que Voluntad Popular ya ni siquiera es un partido político, porque hace mucho tiempo abandonaron el camino de la política, abandonaron el camino de la democracia y abandonaron el camino de la Constitución para dedicarse a acciones terroristas y más recientemente para dedicarse a un grupo que busca estafar y apropiarse y robar los recursos y los activos de Venezuela en el exterior. Es un acto de crimen organizado en connivencia con el gobierno de los Estados Unidos. Luis Tavera, nuestro corresponsal en Caracas, nos tiene mucho más. ¿Cómo estás, Luis? Participaste en esta denuncia que formulara más temprano la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. ¿Qué otros puntos señaló? Hola, te saludo a ti, Rey, a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, en unas declaraciones en presencia de medios nacionales e internacionales, denunciaba esto robo al ojo internacional por parte de actores de la oposición. ¿De qué se trata esto? Ella se refería y ponía en contexto la apelación de un tribunal estadounidense a favor de la empresa minera Cristalex, una empresa canadiense que tenía convenios con el gobierno de Venezuela hasta el año 2010. Sin embargo, la vicepresidenta aclaraba que estos convenios no tenían estipulados un derecho minero. Es por eso que ella denunciaba que esto es una estrategia más de los actores de oposición en este afán, como lo calificó ella, de querer apropiarse de los recursos y minerales de esta nación suramericana. Otro de los aspectos que ella también señalaba era esta actuación por parte del diputado Juan Guaidó, quien, además de participar a través de su delegación en los diálogos que están plantados desde Barbados con el gobierno, de la delegación del presidente Nicolás Maduro, tiene también estas acciones que ponen en riesgo la soberanía y también los recursos justamente de esta nación. Son varios aspectos, varias denuncias, pero se van enmarcadas, Rey, en lo que se viene denunciando desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro: actos injerencistas, estrategias para poder desbancar las empresas internacionales que forman parte de estos convenios internacionales, como por ejemplo Citgo, esta estatal petrolera filial a PDVSA, que busca justamente recuperar económicamente la economía de Venezuela. Delcy Rodríguez esta denuncia la va a elevar ante las organizaciones internacionales como la ONU, ya que pone en riesgo el derecho internacional, como ella misma lo planteaba. Con respecto a los diálogos en Barbados, esta doble pose, como lo dijo ella, que tiene la oposición venezolana, podría poner en riesgo el llamado a la paz que ha plantado el presidente Nicolás Maduro. Estas son las cosas que han ocurrido acá en Venezuela, Rey. Nosotros seguimos atentos. Muchísimas gracias, Luis. En este contexto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez alertó que Estados Unidos es un país que no ofrece garantías a los inversores internacionales. Vamos a ver por qué. Se ha convertido así Estados Unidos, y lo digo con absoluta responsabilidad desde el punto de vista económico y financiero, uno de los países más peligrosos para la inversión extranjera, porque pueden sencillamente armar estas operaciones de crimen organizado para expropiarse no solamente los recursos de Venezuela, de cualquier otro país. Tras la denuncia formulada por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, la Fiscalía General de la República emitió el siguiente comunicado. El Ministerio Público rechaza categóricamente este fallo y la pretensión de la justicia estadounidense de decidir quiénes son los auténticos representantes de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, violando la soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la Carta de las Naciones Unidas.
Pero conozcamos más a fondo a José Ignacio Hernández, directamente implicado en este nuevo plan de estafa al Estado venezolano. Era abogado de la canadiense Crystalex International Corporation en el mismo juicio sobre el embargo de activos por Citgo por 1.400 millones de dólares en 2017. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, explicaba hoy que para esa época José Ignacio Hernández propuso la descabellada e insólita argumentación jurídica de decir que PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela eran la misma persona jurídica. Ahora, como presunto procurador de Juan Guaidó, decía ella, aparece como defensor de los recursos para robarlos al país. El gobierno venezolano desconoce el plan ambiental de la empresa, fue contratado por Crystalex para que como abogado constitucional demostrara la relación entre la República Bolivariana de Venezuela y Citgo con el fin de exigir que sus activos le fueran entregados a la compañía aurífera por la demanda ganada en CIADI. Para que comprenda mejor qué pasa con Crystalex, le vamos a ampliar. En mayo de 2008 inició el conflicto con esta empresa cuando las autoridades negaron un permiso sobre aspectos ambientales por incumplimientos y daños causados por esa compañía en la mina Las Cristinas, en el sur de Venezuela. En 2011, el gobierno, a través de la Corporación Venezolana de Guayana, notificó la rescisión del contrato de explotación, argumentando que la actividad estuvo paralizada y exigió la entrega de la mina. Crystalex se negó, alegando haber cumplido con un plan de inversión por 350 millones de dólares e indicó que la actividad se paralizó por la negativa del Ministerio de Ambiente para la entrega de los permisos en esa materia. Tras obtener del arbitraje en el CIADI una decisión en 2016, Crystalex acudió a Estados Unidos pidiendo autorización para embargar activos de Citgo. Lo hizo argumentando que la filial en ese país era parte del Estado venezolano, tal como escuchábamos anteriormente. En noviembre de 2018, el Estado venezolano detuvo la acción contra Citgo al acordar con Crystalex un plan de pagos a partir de 2021 y la cancelación en ese momento de 425 millones de dólares. No obstante, la minera canadiense procedió mediante acciones de la derecha venezolana que hemos descrito aquí y con la connivencia de las autoridades estadounidenses al plan de embargo de esta filial de PDVSA. Tenemos entonces la pregunta del día muy relacionada con este tema que acabamos de desarrollar. El Estado venezolano demostró cómo allegados al señor Guaidó emprendieron acciones para embargar activos de Citgo, filial de PDVSA, mediante la minera Crystalex con apoyo de Estados Unidos y así despojar a Venezuela de sus bienes. ¿Se benefició el pueblo con esa movida? Opine. Nuestra imagen del día nos lleva ahora hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Un profesor de arquitectura de la Universidad de Berkeley diseñó unos balancines, también conocidos como sub y baja o cachumbambé, como se dice en mi país, que se han incrustado en algunos tramos de la frontera. El arquitecto indica que usar un sube y baja muestra que somos iguales. Familias a ambos lados de la valla acuden a la zona de Ciudad Juárez y con esa imagen nos vamos a la pausa. La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció ante la Corte Constitucional crisis humanitaria en la región del Pacífico, el asesinato de líderes sociales, además de la aparición de al menos 17 grupos armados. Acompáñenos en nuestro segundo tema del día. El titular de la Defensoría del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, advirtió que continúan los asesinatos y la intimidación contra líderes sociales, ambientalistas y luchadores por la paz. Afirmó que más de 1.300 líderes sociales están amenazados en territorio colombiano. También denunció ante la Corte Constitucional la crisis humanitaria en la región del Pacífico, mientras alertaba sobre el surgimiento, como le decía, de al menos 17 grupos armados. Según datos de esta entidad, al menos 196 líderes sociales fueron asesinados de marzo de 2018 a mayo del presente año. Tatiana Portela desde Bogotá nos tiene la ampliación. ¿Cómo estás, Tatiana? Todo esto se da en concatenación con la solicitud formulada esta misma semana por activistas colombianos para que permanezca en el país la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, justo en el contexto del incremento de los crecientes asesinatos a los líderes sociales. Cuéntanos más, por favor.
Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Así es, usted lo acaba de anunciar. El defensor del pueblo, Carlos Negret, habló sobre la grave situación humanitaria que se vive en el Pacífico, pero también en la zona del Nariño. Allí ha alertado sobre lo que se enfrentan las comunidades. Dice él, grupos de narcotráfico, grupos paramilitares, sobre todo las autodefensas gaitanistas de Colombia, disidencias lo llaman ellos, y asimismo el Ejército de Liberación Nacional. Todos estos grupos, más 17 grupos más, que estarían haciendo presencia en este lugar. Ellos afirman, o más bien el defensor del pueblo afirma, que a toda esta situación se le suma el abandono estatal en el que están sumergidas estas comunidades, sobre todo en el andén Pacífico. Asimismo señala que se han emitido, por lo menos solamente en el Pacífico, más de 19 alertas tempranas entre enero del 2018 a julio del 2019. Y lo que dice también es que se están presentando desplazamientos forzados masivos. Del 1 de enero al 2018 a el 11 de julio del 2019 se presentaron por lo menos 57 eventos de desplazamientos forzados, en donde aproximadamente 21.000 personas han sido afectadas por estos grupos armados ilegales, sin poder volver o retornar más bien a sus territorios por la alta conflictividad que se vive en esa zona. Es más, fueron duras las críticas que hizo el defensor del pueblo sobre la presencia del Estado. Afirmó que en todos esos recorridos, más de 110 recorridos o caravanas humanitarias que realizó en todos los departamentos de Colombia, encontró en su mayoría un abandono estatal, a tal punto que el único referente del Estado colombiano en esos territorios es las Fuerzas Armadas y la Defensoría del Pueblo, que es un ente que hace esta vigilancia sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa el país. Dijo adicionalmente a esto que la paz no llegó a esos territorios, no por lo menos con la inversión social y con lo que esperaban las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas. Señaló finalmente que es necesario que el Estado colombiano y que la Corte Constitucional señale la obligación del Estado colombiano a llevar esa inversión social, a contribuir, y no solamente a llevar digamos, la implementación de los acuerdos de paz, sino también garantizar la seguridad en los territorios. Por eso también señala que es necesario que se realice una audiencia en donde estén presentes todos los gobiernos, más bien el Estado colombiano en su conjunto y los ministros, para poder abordar esa situación, sobre todo frente al confinamiento que están sufriendo comunidades indígenas y afrodescendientes en estos territorios. Interesantísimas esas conclusiones que ofrecía el defensor del pueblo. Muchísimas gracias, Tatiana, por la ampliación de la información. Hasta muy pronto. Vamos a hacer ahora un recuento de la cifra de desplazamientos forzados por el conflicto armado en Colombia hasta 2018. Así aportamos a lo que ya Tatiana nos venía adelantando. En el país existen varios tipos de desplazados. El primer grupo, los refugiados políticos, que algunas fuentes calculan en 600.000 por presión de paramilitares, fuerzas del Estado, grupos vinculados a narcotraficantes, contrabandistas, terratenientes y delincuentes asociados a la minería ilegal. El segundo grupo, los desplazados por razones económicas y sociales, aproximadamente más de 5 millones. Por otro lado está el desplazamiento interno, que de 1964 a 2018 contabilizan más de 7 millones de colombianos víctimas del conflicto interno, de poblaciones que huyen de las zonas rurales y municipios alejados por las diferentes presiones de los diferentes grupos ilegales. En resumen, en Colombia se tiene por migrantes y refugiados una cifra de por lo menos 5.600.000. equivalentes al 11.62% de un total de población de 48.2 millones. Si se suman los desplazados internos, que representan el 14.52% de la población actual, se llega a la cifra de 26.14% del total de la población, que muy pocos países pueden mostrar. En paralelo, la cifra de líderes sociales asesinados es alarmante. Vamos a revisar. Del 1 de enero de 2016 al 20 de julio del año en curso han asesinado en Colombia 738 personas, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde que se suscribió en noviembre de 2016 el acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC-EP en aquel momento, hasta este mes que estamos viviendo han sido ultimados 627. En ese mismo periodo fueron asesinados 138 combatientes
combatientes en proceso de reincorporación y 36 de sus familiares. Los crímenes ocurren con más frecuencia en las comunidades indígenas, así como los campesinos, las comunidades afro, los sindicalistas y los defensores del medio ambiente. Importante también echar una mirada al caso particular del Chocó, una de las poblaciones más afectadas por la crisis, ya que Tatiana hablaba de la región Pacífico. En esa región colombiana hay desde hace décadas dos factores que marcan los índices de violencia: los grupos armados y la minería ilegal. Ambos se debaten por la apropiación del territorio. A esto se le suma la escasa o ninguna gestión pública, las difíciles condiciones geográficas y la fumigación con glifosato, así como el continuo asesinato de líderes sociales que fueron el detonante para que estallara la profunda crisis de derechos humanos en esa región. La población chocoana, el 80% afrodescendiente y el 16% indígena, sufre los efectos del hambre. La Defensoría del Pueblo denunció a finales del año pasado la muerte de 95 niños indígenas menores de 5 años por enfermedades asociadas a la desnutrición. Después de ser víctima de desplazamiento forzado, gran parte de esta población ha retornado sin un mínimo de garantía, por lo que se expone a condiciones de violencia y pocas probabilidades de sobrevivir. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este miércoles. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Dice Eduardo Martínez: el titular de Hacienda de México, Arturo Herrera, reconoce el crecimiento marginal de la economía, pero descarta cualquier escenario de recesión para lo que resta de 2019. Hoy, esta institución que vemos allí publicó que el PIB creció 0.1% durante el segundo trimestre del año. Avanzamos a Puerto Rico. Luis de Jesús nos cuenta en un hilo: gobernador saliente Ricardo Rosselló nombra al excomisionado residente del PNP, Pedro Pierluisi, como nuevo secretario de Estado y convoca una asamblea extraordinaria para atender el nombramiento. En otro de sus trinos, Luis de Jesús nos cuenta: además, Pierluisi y su familia han sido señalados desde hace tiempo por haberse enriquecido en contratos multimillonarios con el gobierno de Puerto Rico. Hablamos ahora de Paraguay. Osvaldo Sayas: partidos políticos de oposición convocan a reunión urgente. Es ante la crisis desatada por el acuerdo entre los gobiernos de Brasil y Paraguay sobre la binacional hidroeléctrica Itaipú. Perú: Jaime Herrera: más gremios sindicales y sociales se suman a la próxima huelga regional indefinida en Arequipa en respaldo al Valle del Tambo y en rechazo al proyecto minero Tía María. Cumplen ya 17 días de huelga indefinida. Vamos al tema en desarrollo. Nuestro tema en desarrollo se genera en Brasil. La caravana de la resistencia Tierra, Jubilación Digna y Lula Libre comenzó este miércoles en el nordeste brasileño y reclama la libertad del expresidente Lula, así como que condena el desmonte de la seguridad social por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Danay Galetti nos tiene la actualización desde Brasilia. ¿Cómo estás, Danay? ¿Quiénes conforman esta nueva caravana y qué ruta tienen prevista? Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Organizada por el Partido de los Trabajadores, por parlamentarios de esta organización política, así como por movimientos sociales, comenzó este miércoles 31 la caravana de la resistencia por la tierra, la jubilación digna y la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Tiene también esta caravana otro reclamo, que es la denuncia a las arbitrariedades y retrocesos en los derechos de la clase trabajadora brasileña, protagonizado por el gobierno de Jair Bolsonaro. Es también contra la criminalización de los movimientos sociales, contra la liberación de pesticidas, la entrega de la Amazonía al gobierno de Estados Unidos y también contra la persecución a los periodistas, como es el caso del periodista de Intercepted, de aquel portal que reveló cómo el exjuez Sergio Moro y fiscales de la operación Lava Yato habían conspirado para evitar que Luis Ignacio Lula da Silva ejerciera como presidente a partir de las elecciones del año 2018 y también evitar que lo hiciera el candidato luego por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Esta caravana recorrerá al menos 1.000 kilómetros, 3 estados y se realizarán actos en 10 ciudades del nordeste brasileño. El objetivo es replicar aquellas caravanas
que hizo Lula en los años 80, también en la que hizo en el año 2017 y en otras campañas electorales, y ese diálogo con el pueblo del Nordeste para también conocer el impacto que tuvo no solo el gobierno de Lula, sino también el gobierno de Dilma en esa zona históricamente olvidada por los gobiernos brasileños anteriormente. Es toda la información que tenemos hasta el momento. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Danay. Estoy leyendo aquí de último minuto que sale a la luz otra nueva revelación en Puerto Rico, otro chat que revela múltiples patrones de conductas inapropiadas e ilegales de los implicados, confabulan para empujar temas que lo favorecen, como lograr que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, usted recordará, dijo, no, yo no voy a ser la gobernadora, parece que estaba temiendo esto, saliera airosa de su caso mientras atacan a figuras rivales como el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Elaboran esquemas dirigidos a manipular la opinión pública mediante el uso de sus influencias y las redes sociales destinadas para atacar a periodistas y a las personalidades de la política. Le vamos a ampliar en otros de nuestros espacios. Por el momento revisamos la pregunta en Twitter. Vamos a ver respuestas. Al inicio le preguntábamos, el Estado venezolano demostró cómo allegados al señor Guaidó emprendieron acciones para embargar activos de Citgo, filial de PDVSA, mediante la minera Cristalex, con apoyo de Estados Unidos, y así despojar a Venezuela de sus bienes. ¿Se benefició el pueblo con esa movida? Opine, vamos a ver respuestas como la de Leonardo, que dice: esas acciones son robo descarado de un grupo de la extrema derecha del país que quiere realizar al Estado venezolano. Por eso el gobierno bolivariano debe estar alerta ante estos pillos con ganas y ansias de poder a costa de lo que sea. Gracias, Leonardo. Vea que dice Orlando: el pueblo, entre comillas, para los neoliberales es una denominación muy exclusiva, determinada e interesada. Se benefició el pueblo burgués emparentado con Guaidó, sus socios y familiares, pero el proletariado fue estafado de nuevo por las ratas burguesas. Nos queda una más, la de Irene, dice: tengo la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos devuelva las refinerías a Venezuela. Espero que la banda de Guaidó algún día pague por este robo. Muchísimas gracias a todos por participar. Lo dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le explicamos cómo la empresa telefónica Huawei ha logrado mantener sus ventas exitosas a pesar de las sanciones y amenazas de Estados Unidos.